Vamos a ver ahora los fundamentos de los conocidos como modelos de análisis de la covarianza o, en forma resumida, ANCOVA. Los modelos ANCOVA son una mezcla entre lo que son los modelos ANOVA y los modelos de regresión lineal simple o regresión lineal múltiple. El objetivo fundamental de este tipo de modelos es intentar relacionar una variable de tipo cuantitativo con respecto a otra variable de tipo cuantitativo, pero atendiendo a una variable clasificadora o factor o de agrupación, como queramos llamarla. En este caso lo que nos interesa es comparar si las rectas de regresión de la variable y con respecto al x para los diferentes niveles que forman el factor pueden considerarse iguales, paralelas o puede considerarse que son distintas. Para ello, el modelo que se plantea es muy similar al que vimos en el modelo ANOVA de dos vías, donde lo que tenemos es la variable respuesta que viene explicada a través de un factor de la variable cuantitativa y de la interacción de la variable cuantitativa y del factor. Esta interacción nos indica que las rectas que podríamos formar de la y con respecto a la x serían distintas para cada uno de los niveles del factor, distintas y con diferente pendiente. Si la interacción no es significativa, es decir, desaparece del modelo y solo nos queda el factor y la variable explicativa, tendríamos que ambas rectas son paralelas. Y si, por el contrario, desaparece tanto el factor como la interacción, pues tendríamos un modelo de regresión lineal simple. En caso de que desaparezca la covariable y la interacción, pues tendríamos un modelo ANOVA donde solo relacionamos la variable y con respecto al factor. Para mostrar el ejemplo vamos a utilizar la variable max total que ya hemos venido utilizando y la vamos a estudiar respecto de el max fix y la variable padre alcohólico, que recordemos que era una variable de sí y no. Gráficamente podríamos ver la representación de las variables explicativas max fix respecto de max total con respecto a cada uno de los niveles del factor de la variable. De esta forma tenemos en la parte izquierda, el gráfico de la izquierda sería la representación gráfica para los individuos que no tienen padre alcohólico y en la parte derecha tendríamos la representación para los que tienen el padre alcohólico. Podemos ver que las rectas de regresión parecen tener una pendiente bastante similar, es decir, diríamos que no hay una interacción entre la variable max fix y el factor, ya que las pendientes son muy similares, pero lo que sí podemos ver es que la recta comienza en niveles diferentes, mientras que en el caso de padre no alcohólico el valor de inicio se sitúa sobre 20 en max total, en el caso de padre alcohólico se viene a situar próximo a los 25 o 26 y por lo tanto lo que podríamos investigar es si las rectas que tenemos se pueden considerar paralelas o iguales. Para ello procedemos como hemos venido haciendo hasta ahora, la parte de estimación del modelo, parte de diagnóstico y parte de predicción. En primer lugar, lo que debemos saber es si podemos eliminar o no el efecto de interacción que hemos introducido, es decir, saber si las rectas van a ser paralelas o no. Como podemos ver en la parte superior, pues en este caso nos dice que podemos eliminar dicha interacción. Podemos verlo en el modelo resultante, que solamente tiene la variable padre alcohólico y max fix. Eso supone que podemos desechar la hipótesis de que haya rectas que sean completamente diferentes, y las únicas hipótesis que podemos plantearnos es que haya rectas paralelas o iguales. Como ya no podemos eliminar ninguna otra variable, como podemos ver en esta tabla, pues podemos concluir básicamente que lo que obtendríamos serían dos rectas paralelas, una para los individuos que responden que sí, otra para los individuos que responden que no, que tendrían la misma pendiente y el único cambio que sufriría sería el punto de inicio de la recta, es decir, lo que llamamos la interceptación. La estimación del modelo la podemos observar en esta tabla, donde podemos ver los coeficientes, podemos ver el incremento de que el padre sea alcohólico frente a que no sea alcohólico, que se estima en 4,12 unidades, la pendiente de max fix con respecto
A más total, que se sitúa en 2,7, y la interceptación, que se sitúa en 8,6. Igual que ocurría en los modelos ANOVA, esta interceptación refleja el efecto del nivel del factor que no aparece en la tabla de estimación. Como en este caso teníamos padre alcohólico no, pues este sería el efecto de padre alcohólico no, y este 4,12 es el incremento de padre alcohólico sí con respecto a padre alcohólico no. Podemos ver que el R cuadrado es bastante alto, 0,83, es decir, las rectas de regresión son bastante buenas, y además el p-valor es significativo, es decir, que los coeficientes que hemos estimado son distintos, hay algún coeficiente distinto de 0. La estimación del modelo se puede construir a través de la tabla de coeficientes, padre alcohólico y padre no alcohólico, como la interceptación más el incremento de que el padre sea alcohólico más la pendiente asociada con la variable. Y en el caso de padre no alcohólico tenemos la interceptación, que es el efecto asociado claramente a él, más la pendiente. No tendríamos el efecto de incremento de padre alcohólico sí. Se puede ver que ambas rectas son paralelas, tienen la misma pendiente 2,7, y que la única diferencia entre ellas es este incremento de 4,12. ¿Eso qué implica? Bueno, pues básicamente lo que nos está diciendo es que la variable respuesta más total va a tener un incremento de 4,12 unidades si sabemos que el padre era alcohólico. Aquí tendríamos la tabla de diagnóstico que hemos venido utilizando pero que no hemos analizado en todos los modelos, y por último tendríamos las rectas de predicción. La recta de predicción que viene dada por la línea azul y la zona gris que vendría dada los intervalos de confianza. Como podemos ver, ambas pendientes son paralelas y la única diferencia es, como ya vimos, el punto de inicio de dicha recta. Ya podemos ver que el punto de inicio para cuando el padre no es alcohólico es muy inferior a cuando el padre es alcohólico. Eso implica directamente que cuando el padre no es alcohólico vamos a tener una puntuación más baja en el test que cuando sí lo es. Veamos ahora cómo obtener el modelo ANCOVA que acabamos de estudiar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es el gráfico para conocer las diferentes rectas de regresión, para saber si realmente pueden ser consideradas iguales, paralelas o distintas. Para ello nos vamos a la opción de visualizar, seleccionamos el tipo scatter y seleccionamos las variables más total y más fix. En este caso solo nos aparecería la regresión de estas dos. Si queremos que aparezcan diferentes rectas por cada uno de los niveles de un factor, pues simplemente tenemos que seleccionar la opción Facet Row o Facet Column, que nos situará los grupos por filas o por columnas. En este caso lo vamos a hacer por columnas, y aquí vamos a seleccionar la opción de padre alcohólico. Aquí tendríamos las dos opciones, y si quisiéramos ver las rectas de regresión, pues simplemente le damos a la opción Line y tendríamos las dos rectas, y aparecería el gráfico que hemos visto anteriormente, donde se puede apreciar que ambas pendientes parecen muy similares. Para el ajuste del modelo solo tenemos que ir a la opción regresión, línea regresión, y seleccionar las variables igual que hemos hecho otras veces. La variable respuesta en este caso es la variable más total, y las variables explicativas son padre alcohólico y más fix. Seleccionamos ambas, añadimos la interacción para hacer el estudio de interacción correspondiente, indica cuando que queremos estudiar dicha variable, marcamos los intervalos de confianza y estimamos. Si no incluimos la opción de selección de variables, pues el modelo que obtenemos sería el modelo completo, donde tendríamos el factor padre alcohólico, en este caso para el factor sí, ya hemos visto antes que en la interceptación tendríamos padre alcohólico no, la pendiente asociada con la variable y la pendiente asociada con la interacción de más fix con padre alcohólico sí. Como se puede ver en la tabla de coeficientes, dicho coeficiente no es significativo y por lo tanto pues nos podríamos llegar a plantear si deberíamos eliminarlo del modelo. Para ello lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción Stepwise y volver a estimar el modelo. En ese caso podemos ver que partimos del modelo completo donde están todos los factores, pero que finalmente eliminamos la interacción y únicamente nos queda
el modelo donde tenemos tanto el factor como la variable explicativa. Aquí tendríamos los coeficientes del modelo y aquí tendríamos los intervalos de confianza para cada uno de esos coeficientes del modelo. Si quisiéramos ver el gráfico de predicción, pues simplemente nos vamos a la opción plot, seleccionamos el tipo de gráfico. En este caso podríamos hacer el gráfico scatter y lo único que nos hace aquí es el gráfico de ambas variables por separado, que no es realmente lo que nos interesa, porque lo que nos interesa es el gráfico con las dos rectas de regresión. Podríamos hacer también el gráfico de residuos que aparece con la opción dashboard, que es el que hemos estado viendo habitualmente. Pero en realidad a nosotros el que más nos interesa sería el gráfico de predicción, donde podríamos representar la relación entre ambas variables. En este caso, como input añadimos los datos, como banco de datos para los perfiles de predicción seleccionamos nuestros propios datos. Aquí nos aparecería la tabla de predicciones para diferentes combinaciones de ambas variables, y si señalamos la opción de plot, pues nos aparecería el gráfico de predicción de medias para una variable, ¿vale? En este caso para la variable x, que sería la primera. Si queremos hacer el gráfico de regresión correspondiente, pues simplemente en la variable x seleccionamos más fix y en la variable de faceta seleccionamos padre alcohólico. Y aquí tendríamos las dos rectas de regresión. Si queremos hacerlo por columnas, pues simplemente aquí eliminamos y aquí seleccionamos por columnas, para poder ver más claramente que el punto donde se inician las rectas, en función de que estemos en el factor padre alcohólico no o padre alcohólico sí, es claramente distinto. Luego digamos que las rectas son paralelas y tienen un punto de comienzo diferente en cada caso en función del factor.